Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de Guía de Cine. Hoy vamos con uno de los grandes clásicos de Federico Fellini, 1960, La Dolce Vita. Una película que ha tenido gran influencia no solo en los años y décadas posteriores, sino incluso hoy todavía permanece intacta la influencia en la estética y en el tratamiento de historias y personajes. Básicamente, la historia de un hombre enfrentado a tres elementos y frente a él tenemos la ciudad, la mujer y a sí mismo. Una historia sin un argumento realmente demasiado concreto, demasiado definido. Es la historia de Marcello, el personaje que interpreta Marcello Mastroianni, que va recorriendo la ciudad como alguien, como un periodista, que tiene contactos en todas partes, conoce a todo el mundo, se relaciona con lo más alto, con lo más bajo de la sociedad y a través de su periplo vamos conociendo y reconociendo todo un mundo que estaba en transición. En aquel momento Italia estaba abandonando, y esto también se refleja en la película, lo que hasta ese momento el cine de esa nación nos había mostrado con el nombre de neorrealismo. Unas historias en algunos casos amargas, duras, crudas, ambientadas todas ellas en la posguerra y donde el trasfondo solía ser la complicada situación que se había heredado del fin de la Segunda Guerra Mundial, en la que Italia de alguna forma había perdido y tenía que reconstruirse, y todo ello además con un barniz un poco de bajos fondos, de vida cotidiana dura y difícil. En esta película sí que tenemos eso, tenemos ese elemento, pero sobre todo lo que tenemos es como si fuera la espuma que va flotando por encima de las olas, el personaje de Marcello Mastroianni, que se llama, como el propio actor, se llama Marcello, va transitando por los distintos momentos, por las distintas olas, por las distintas playas y los distintos arrecifes de esa ciudad eterna, de esa ciudad siempre abierta, y una ciudad que tiene múltiples facetas como es Roma. Realmente no hay una trama que conduzca de A a B, sino que vamos de A a Z pasando por el resto de letras del abecedario sin seguir ni un orden excesivamente lógico, y desde luego en algunos momentos como casi si de una película de episodios se tratara, como si el personaje de Marcello fuera un hilo conductor a través de las distintas historias que se concitan en ese crisol que es Roma. El título, evidentemente, La Dolce Vita, nos está remitiendo a una parte de esa vida a la que muchos aspiran, que muchos idolatran en la forma de famosos, de personajes célebres, sobre todo estrellas de cine, con las que se codea el personaje de Marcello Mastroianni, un periodista que va además continuamente acompañado de un séquito de fotógrafos. Uno de los puntos importantes de esta película, y desde luego de los trascendentes, es cómo va anticipando lo que desde los años 60 se ha ido popularizando: la prensa rosa, o la forma en la que los periodistas, sobre todo los fotógrafos, han ido siguiendo a las celebridades, a los personajes famosos, hasta el punto de que el nombre, el mote de uno de los personajes que aparecen en esta película va a bautizar a esa categoría profesional. En la película el nombre paparazzo se refiere a un individuo. En italiano el plural se suele hacer terminando en i, de manera que el plural de paparazzo sería paparazzi, y de ahí es de donde procede la denominación de todos esos fotógrafos, sobre todo, que van persiguiendo a personajes célebres, actores, cantantes, deportistas, para tratar de inmortalizarles con la cámara, bien en momentos de su vida íntima o en momentos de su vida pública. Es uno de los ambientes en los que va a discurrir esta película, y como anécdota, cuando se le preguntaba al propio Federico Fellini, el director, cuál era el origen, de dónde procedía esa denominación de paparazzo, él decía que el apellido de ese personaje procede de una forma cariñosa de denominar a una mariposa que va revoloteando en este caso, en torno a los personajes célebres. Pero es como estos grandes personajes que la misma historia la suelen contar de manera distinta según el momento, el lugar y el ambiente, y probablemente esto no sea efectivamente así, sino que al igual que en otra película que hemos visitado, que hemos revisitado aquí en la guía de cine, Rebeca, también el nombre de un personaje termina dando denominación, en aquel caso a una prenda de ropa, en este caso a una categoría profesional. Y es que precisamente eso también es uno de los elementos de esta película.
Si esa Dolce Vita, ese ir transitando por lo que van haciendo las capas más distinguidas de la sociedad, los personajes admirados o simplemente aquellos que despiertan pasiones, como puede ser el personaje de la famosa actriz que en la película interpreta Anita Ekberg, todos ellos van concitando a su alrededor un séquito que les va siguiendo y que efectivamente va revoloteando, va mariposeando en torno a ellos, tratando, un poco también como las mariposas o las luciérnagas, o las polillas, de acercarse a ese resplandor que está irradiando luz, que está irradiando felicidad o la aspiración a un mundo mejor. Y en el fondo, para muchos, eso es lo que representa la Dolce Vita, una historia en torno al proceso que hay de admiración y de aspiración y de cómo realmente, al ir acompañados de la mano del personaje de Marcello, vamos conociendo las miserias y las glorias de todas esas personas, de todos esos personajes que, como todo, pues, tienen sus alegrías en la vida, sus tristezas y sus miserias. Como un remedo de los clásicos tres actos aristotélicos, también en la Dolce Vita tenemos tres elementos que van configurando lo que el personaje de Marcello va a ir conociendo, lo que nosotros vamos a ir conociendo con él. Por un lado, junto a planteamiento, nudo y desenlace, podríamos tener la persona, la gente y la ciudad, es decir, el protagonista junto al que vamos a recorrer toda esta ciudad en la que vamos a conocer a una serie de personajes que nos van a mostrar que realmente esa vida dulce a lo mejor tiene su trasfondo amargo en algunos momentos. Por un lado, esa trilogía la podemos también confrontar a esa trilogía catártica que tiene que ver con la religión, en una ciudad en la que la religión se hace piedra, como es Roma, esa ciudad eterna que desde luego no puede alejarse de ser la ciudad donde reside el Vaticano, la sede de la Iglesia Católica. Esa trilogía a la que me refiero, ese mundo, demonio y carne, tiene también su traslación en esta película. El mundo sería la propia ciudad de Roma, que vamos a recorrer físicamente. Roma es un personaje más en la Dolce Vita. En cuanto a la carne, evidentemente es la tentación de la mujer, una tentación en la que el personaje de Marcello va a caer reiteradamente. Y evidentemente tenemos el demonio, las múltiples tentaciones en las que puede incurrir un personaje que se deja llevar por la vorágine de esta Dolce Vita, de todos esos personajes que van pululando, que van entrando, que van saliendo, y realmente también lo que nos permite disfrutar la Dolce Vita de un modo no estrictamente documental, pero sí desde luego muy hijo, un fresco de esa época, es ese mundo de esplendor por un lado y de sombras por otro, en el que vivía la sociedad romana en torno a finales de los años 50 y principios de los años 60, que es un poco el ecosistema en el que se mueve esta película. Y en esa trilogía, evidentemente, tenemos esa otra contraposición de la ciudad, el hombre y la mujer. En el caso de Marcello, nos va a acompañar o le vamos a acompañar a lo largo de toda la trama. Vamos a ver sus múltiples facetas, su aspiración a vivir en pareja, como las mieles del éxito y de la celebridad que ve a su alrededor también son para él una tentación, como en algunos momentos se deja deslumbrar por ese brillo que tiene tan cerca, como gracias a su profesión va acompañando a estos famosos, llega un poco a pegársele esa radiación, pero al mismo tiempo no se despega del todo de ciertos orígenes humildes y por otro lado también va a vivir en algunos momentos cerca de una alta sociedad que en este caso está un poco de capa caída, e incluso vamos a ver una faceta familiar, forma su pareja y su padre, pero vamos a ver también incluso cómo en algunos momentos algún personaje que ve que tiene una familia con la que más o menos sobrelleva o compatibiliza la vida en familia y la vida en sociedad, y también lo ve un poco como posible modelo a imitar, aunque como veremos al final de la película, precisamente ese personaje que nos podría parecer el más equilibrado es el que opta por quitarse la vida. Y además quitarse la vida llevándose por delante a su familia. Incluso tendremos una última tentación en el sentido de la pureza, esa camarera que se encuentra en un restaurante de playa en el tramo final de la película, en la que reconocerá esa pureza, esa inocencia quizá perdida que él a lo mejor en algún momento tuvo,
pero finalmente sucumbe a todo lo que tiene alrededor, se deja llevar, y todo porque forma parte de esta ciudad abierta, de esta ciudad eterna que es Roma, el gran personaje de la Dolce Vita. Roma, el gran personaje de la Dolce Vita, se presenta entre nosotros en sus múltiples facetas, empezando por la faceta, digamos, más espiritual, más religiosa, más elevada. Y es que lo primero que vemos en la Dolce Vita es un Cristo, una escultura de Cristo, portada por un helicóptero que la lleva cruzando por el aire toda la ciudad, mientras que hay otro helicóptero que lo va siguiendo. Es un poco muy simbólico y un poco el ejemplo de qué es lo que vamos a ver en esta película. La persecución de algo elevado, de algo divino terrenal, por parte de los periodistas, porque ese helicóptero que va siguiendo al helicóptero que lleva la escultura del Cristo con los brazos extendidos, es el helicóptero donde viaja Marcello junto a su fotógrafo. Aquí tenemos desde el principio el núcleo, la base de todo lo que vamos a ver, un recorrido, en unos momentos por arriba, en otros momentos al mismo nivel, en algún momento incluso por abajo, en algún momento incluso subterráneo, de una ciudad en el que además lo primero que vemos son estos barrios nuevos, las zonas de expansión de Roma, un poco como forma de simbolizar el que ya va quedando atrás esa etapa más amarga, más oscura a la que me he referido anteriormente, que refleja el cine del periodo neorrealista italiano, ese momento de posguerra, de reconstrucción de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos que ya se está consolidando, ya hay barrios nuevos, edificios nuevos, algunos de los protagonistas viven en esos barrios, lo cual nos permite tener una perspectiva del edificio nuevo todavía, el de al lado a medio construir, mientras todavía queda hueco para edificios que seguro se irán construyendo, con lo cual se está mostrando a lo que me refería a esa categoría de Roma como ciudad eterna, como ciudad que nunca se termina. La fiesta está floreciendo, las fiestas, la vida social, la gente que ya va teniendo otras preocupaciones más allá de simplemente sobrevivir. Ya no estamos en un momento de posguerra, han pasado unos 15 años desde que termina la Segunda Guerra Mundial y ya se va notando el progreso en una ciudad como es Roma. Al mismo tiempo, estamos viendo cómo hay un intercambio de noblezas. Vamos a ver cómo se ve ese auge de esa nueva nobleza que está representada por las personalidades célebres. Ejemplo paradigmático, la actriz de cine famosa que interpreta a Anita Ekberg, su llegada al aeropuerto, la prensa alrededor, le llevan una pizza. Estamos viendo también algo que en la historia, evidentemente, al cabo de los años ya es cotidiano. Ese personaje famoso perseguido y rodeado de múltiples fotógrafos, de múltiples periodistas, que en algún momento evidentemente nos puede recordar incluso la persecución a Lady Di, por ejemplo, que terminó fatalmente al estar su coche rodeado de otros coches y otras motos que lo van persiguiendo de manera casi peligrosa. Lo vemos aquí en la Dolce Vita, unas pequeñas carreras entre coches tratando de perseguirse unos a otros simplemente por el afán de ver a dónde va esta personalidad famosa. Quien recuerde la llegada de David Beckham a España es algo parecido, un coche con alguien célebre rodeado de múltiples periodistas que no se quieren perder detalle para trasladar esa información a todo el pueblo, a toda la ciudadanía, a toda la gente que lo que quiere es participar un poco de esa fama, de esa celebridad, de ese éxito. Y por otro lado, junto al auge de esa nueva nobleza, que vive su particular Dolce Vita, vemos también la vieja nobleza. Tenemos también, junto a la fiesta de la celebridad del cine o del arte, tenemos esa fiesta de esas familias nobles, ya un poco en decadencia, siguen teniendo sus castillos, siguen teniendo sus mansiones, se codean y se rodean de sus pares, y un poco el que llega desde fuera llega no como convidado de piedra, pero sí como alguien que, cual entomólogo metido dentro de un hormiguero, a lo que está asistiendo es al desarrollo de una sociedad completamente hermética y aparte, que tiene sus propios códigos y que quizá no es todavía muy consciente de que su mundo se ha desmoronado por completo, y continúan viviendo en esas fiestas, en fin, bastante decadentes, y en las que vemos incluso caídas en la parapsicología que ya se perciben como completamente falsas, e incluso fiestas que ya se van desmadrando sin control, como sucede en el tramo final de la película.
La Roma que visitamos también tiene tres elementos, son tres Romas en una. Tenemos esa Roma trascendente, espiritual, anímica, que quizá es la que menos se ve, la Roma del Vaticano, pero es la Roma con la que empieza la película, como he explicado, con esa escultura de Cristo que llevan en un helicóptero paseándola por toda la ciudad. Y es un poco un espejo deformante con ese espectáculo circense cinematográfico que se organiza en determinado tramo de la película en relación con una aparición mariana. Por momentos uno no sabe muy bien si está acudiendo a algo que sucede en la metarealidad de la película o a una puesta en escena que obedece a una película dentro de una película, porque vamos a ver cámaras, vamos a ver andamios, focos, gente dirigiendo a los participantes en esa ceremonia en relación con una aparición mariana, diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, como si fuera un regidor en un plató de televisión o el ayudante de director en un plató cinematográfico. Ahí tendríamos esa parte espiritual, religiosa y como casi siempre en el cine de Fellini, con la sátira, con la parte circense y desde luego en algunos momentos surrealista, porque no parece que sea ni medianamente lógico ni racional lo que está sucediendo ahí. Tenemos también ese recurso a la Roma antigua, a la Roma arquitectónicamente antigua, algunos monumentos que aparecen como trasfondo, como telón de fondo en la película y desde luego como escenario de lujo. En concreto las termas de Caracalla, que desde hace unas décadas su explotación comercial y turística es más que evidente, pero en el año 60 cuando se rodó esta película eran básicamente unas ruinas que había en las afueras de Roma. Cosa que se aprovecha muy bien en esta película para ver cómo se puede organizar ahí un evento que tiene que ver con esa Dolce Vita en la película en la que se nos está mostrando y se ve un poco como a la sombra de esas ruinas, bueno, aunque sea de noche, sino a la sombra que arranca la iluminación artificial que hay en esas ruinas, continúa la vida en Roma, esa vocación de Roma de ser una ciudad eterna, que como digo, Roma es un personaje más de la película y por tanto también debemos acercarnos a lo más alto y a lo más bajo. He mencionado las fiestas que tienen que ver con esa nobleza ya de capa caída y esa nobleza en ascensión que tiene que ver con las personalidades célebres del mundo del espectáculo, pero también vamos a ver los bajos fondos, vamos a ver las casas humildes, las casas míseras, una casa incluso que aparece al principio de la película, que la utiliza Marcello como picadero un poco clandestino y que incluso tiene el suelo inundado, tienen que transitar por una especie de pasarelas que nos recuerdan a la Venecia del Agua Alta cuando sube el agua y hay que poner una especie de pequeños andamios para sortear esa inundación controlada o no tan controlada de la ciudad. Eso mismo también lo vemos aquí en una vivienda humilde y también en algunos de los personajes que tienen ese origen. Con lo cual vemos que aquí hay una mixtura, es realmente un crisol lo que aparece en la Roma de la Dolce Vita, en el que todo se mezcla, todos viven y conviven, es toda una mezcolanza y aunque parezca que no hay orden ni concierto, esto realmente es una de las características del cine de Fellini, que todo parezca una fiesta y que en ocasiones no sepamos muy bien de dónde venimos ni a dónde vamos, pero precisamente eso es lo que hace que el recorrido de Marcello, el personaje que interpreta Marcello Mastroianni, nos resulte tan cautivador. No vamos, como se suele decir cuando se habla de un escritor, que hay unos que escriben con mapa y otros con brújula, y hay unos que se dejan perder un poquito y otros que siguen una senda muy estricta, y en este caso no, nos vamos a perder un poquito por esa Dolce Vita de la mano de Marcello y por supuesto de la de Federico Fellini. El elemento nuclear de la Dolce Vita es el personaje de Marcello. Una idealización del prototipo de hombre de los años 50 y 60, que por cierto, en el plano estético no ha permanecido en el olvido, se recuperó a mediados de los años 90, en parte con una campaña publicitaria de Martini, seguro que algunos la reconocen, anuncios en blanco y negro, con el logotipo en color, pero todo rodado en blanco y negro, con una estética que nos remitía mucho a la Italia de los años 50 y 60 y con ese gesto que para algunos ya ha quedado dentro del elenco de posturas seductoras del hombre vestido con un traje de chaqueta negro, con una corbata estrecha también negra, camisa blanca, gafas de sol y ese gesto de pasarse seductoramente el dedo por los labios, que salvo que seas un macizorro como el del anuncio, lo normal es que incurras en el ridículo. Pero es que eso es lo que era
Marcello Mastroianni, y eso es lo que es el personaje de Marcello en la Dolce Vita. Un seductor impecablemente vestido, se codea con lo mejor de la sociedad, se codea con los más célebres, con los más envidiados, con los más idealizados, y él debe estar a la altura. Él conoce a todo el mundo, se mueve con soltura en todos los aspectos, conduce un coche, un deportivo biplaza espectacular, y además tiene un elenco de frases ocurrentes, una actitud muy sobria, muy desapasionada, que nos parece muy, si no sensata, por lo menos sí fría, calculadora y que no se deja arrastrar, hasta el momento en el que va cayendo en las diversas tentaciones que se van poniendo ante él, se deja llevar por el arrebato, y desde luego nos vamos a dar cuenta de que tiene su parte de fortuna, su parte de desventura, que eso sí tiene tiempo para todo, excepto para dormir y para construir un poco su relación de pareja. Y desde luego vamos a ver que no tiene algunas cosas nada claras, lo vamos a ver transitar de un tipo de enamoramiento por un tipo de mujer a otro tipo de enamoramiento por otro tipo de mujer, su aventura arrebatadora con la famosa actriz que interpreta a Anita Ekberg, su otra historia apasionada, pero con una pasión más controlada, como la que tiene con el personaje de Anouk Aimée, y desde luego con su pareja, la que se supone que es su pareja, que es una persona a la que le está haciendo daño precisamente por esa vida tan disipada que lleva, y sobre todo por esa vida tan descentrada en cuanto a con qué mujer le gustaría compartir la vida. Básicamente, Marcello no quiere compartir la vida con una mujer, se le queda el mundo demasiado corto si solamente hay una mujer en su vida, y el problema es que tampoco tiene claro cómo sobrellevar eso con múltiples mujeres. Ese es sin duda uno de los grandes dilemas del personaje. No obstante, aunque nos podría parecer muy superficial y muy poco profundo la mentalidad, la sensibilidad de este personaje, sí que descubrimos, hay un momento en el que escucha una obra de Bach y se emociona, es decir, que es un personaje que no es ajeno a un poco una delicadeza, una sensibilidad artística, e incluso al misticismo. Tenemos también algunos elementos que tienen que ver con la religión, con la espiritualidad en la película, y le vemos un poco, no profundizar demasiado, pero sí tener esas inquietudes que dicen, vale, no es tan superficial ni tan irreflexivo como parece. Y desde luego tenemos también ese elemento trascendental con respecto a la vida y la muerte, que tiene que ver con ese otro personaje, que es el que tiene pues, una posición, una casa, un trabajo, una familia, unos hijos, y que parece que más o menos es capaz de equilibrar esa vida de fiesta, esa vida de lujo, con la vida familiar. Quizá para el personaje de Marcello podría ser un modelo a imitar, un modelo a aspirar a parecerse, pero vamos a descubrir cuando vaya avanzando la película que ni siquiera ese personaje es capaz de equilibrar todos esos conflictos que hay alrededor. Y seguramente todo ello devenga de un mundo vertiginoso en el que se mueven, en el que es muy difícil centrarse en algo, en el que es muy complicado poder tener claro algo y llevarlo a cabo, proponerse algo, llegar a un fin, tener un objetivo y cumplirlo. Quizá esa puede ser también una de las enseñanzas de la vida. La vida es tan corta que no da tiempo a vivir demasiadas vidas. Entonces o te dedicas a la dolce vita o te dedicas a trabajar, y esto ya más que mediterráneo sería casi calvinista, y o trabajas o disfrutas, las dos cosas no te va a dar tiempo. Incluso en el caso del personaje de Marcello, su trabajo es acompañar a los que disfrutan, es vivir con ellos y vivir de ellos. Y aún así vemos que es también incapaz de convertirlo en un modo de vida más o menos equilibrado. Parece que nada le afecta, parece que este personaje vive por encima de todo, pero vamos a ver que sí, que efectivamente le afecta todo lo que tiene alrededor. Evidentemente lo vamos a ir viendo cómo va evolucionando a lo largo de la película, y será en su tramo final en el que descubramos el dolor, la pesadumbre y desde luego cómo se confronta ese mundo que no llega a ser sórdido, pero sí llega a ser doloroso, en el que algunos de los, no sé si de los hitos o de las confianzas en lo correcto que tenía Mastroianni, el personaje de Mastroianni, vemos que se le desmorona, y ahí descubriremos en ese rostro que antes hemos visto más o menos divertido, un poco socarrón, un poco burlón, vamos a descubrir en el tramo final cómo la angustia llega a ese rostro un poco
como respuesta a la crudeza de todo lo que está viviendo. La Dolce Vita tenía una sombra, tenía una cara B. Y tras la ciudad y el hombre, la otra pata sobre la que se asienta la Dolce Vita es la mujer, en este caso las mujeres, los distintos prototipos de mujer con los que va a cruzarse Marcello y las tentaciones que va a tener con ellas, de algunas escapará y de otras no le quedará más remedio que caer. Tiene su pareja, ya lo he dicho, una pareja con la que la relación no es buena y de hecho desde el principio ya vemos que hay un momento en el que peligra la vida de su pareja precisamente por culpa de su propio comportamiento. Le debemos mantener historias arrebatadas, apasionadas o simplemente caprichos ligeros y pasajeros. Uno de ellos, sin duda, el que ha pasado a la historia del cine, los momentos que comparte con el personaje que interpreta Anita Ekberg, una famosa actriz que llega a Roma, él la acompaña, llega un momento en el que se van juntos, la célebre secuencia del baño en la fontana de Trevi y la espectacularidad, la sensualidad, la carnalidad del personaje de Anita Ekberg. Sería un tipo de mujer en el que realmente el personaje de Marcello lo que ve es simplemente una apariencia, es solamente la parte externa, la parte más carnal, la que le atrae a relacionarse con ella, a pesar de que él mismo se deja arrebatar por la misma idea, por la misma visión que él pone en ella realmente sobre algo que no está ahí, pero él lo está idealizando, es ese tipo de belleza, digamos, sensual, puramente carnal y que no pasaría de la piel. Es una mujer de ensueño, una mujer inalcanzable que él, por un momento, sí que tiene acceso o proximidad a ella, pero evidentemente en esa Dolce Vita no llegaría mucho más lejos el recorrido, una satisfacción de una relación muy corta. Habría, por contraposición, ese personaje que he mencionado antes, que vemos al final, esa camarera que trabaja en un bar de playa, que procede de la zona de Perugia, una chica joven, cándida, inocente, en la que el personaje Marcello descubriría el atractivo justo de lo contrario, de lo más inmaculado, lo más virginal, lo más puro. Y de hecho, esto ya en el tramo final, digamos, el personaje Marcello ya está empezando a ser más sensato de lo que ya parecía que era, y él mismo descubre que se tiene que mantener alejado. En otro momento a lo mejor habría intentado intimar con ella, pero aquí ya vemos que no lo intenta, quizá un poco por respeto, se da cuenta de que es algo que no se ha visto contaminado ni afectado por esa Dolce Vita en la que él se está dejando llevar por esa corriente, y es un poco el sentirte sucio y tratar de no contaminar con tu suciedad algo que ves puro y limpio. Claro, no va a hacerle él perder la inocencia. En otro momento, ya digo, seguramente lo habría hecho, pero en este tramo de la película el personaje ya ha evolucionado lo suficiente para no hacerlo. Y luego quedarían las otras dos mujeres, y estas dos, el personaje de Anita Ekberg y el de esta mesonera de Perugia, son los polos más extremos. Estarían los dos polos más cercanos, el personaje de su novia, que lo interpreta Yvonne Furneaux, perdón, y el personaje de la condesa Madalena, que la interpreta Anouk Aimée, que es una mujer sofisticada con la que mantiene una relación de amantes intermitentes, pero que no van a llegar a más. De hecho, hay un momento en una fiesta en la que vemos que aunque son amantes, Marcello y Madalena, ella realmente tampoco es que le vaya a dar pie a que aquello continúe. Su relación no va a pasar de ahí, van a ser eso, amantes ocasionales, y por supuesto no habrá ningún momento en el que puedan tener una relación que tenga una solidez y una estabilidad. No se puede centrar en ella, pero al mismo tiempo su novia es demasiado poco sofisticada. Por eso digo que serían unos dos polos que estarían más cerca unos de otros, no serían tan extremos, pero siguen dejando insatisfecho a ese Marcello al que le gustaría tenerlo todo, porque lo vive todo, lo conoce todo, se mueve entre todas las aguas, pero es incapaz de quedarse en un único charco, en un único lago o en un único mar. Necesita moverse por todas las corrientes de agua. Finalmente, habría que hablar de varios ecos, o por lo menos de un eco concreto que tiene la película La Dolce Vita de Federico Fellini. Y tendríamos que irnos a un periodo más cercano,
pero a un personaje que quizás no ha trascendido tanto como el Marcello de la Dolce Vita, que es el personaje de Jep Gianbardella en La Gran Belleza. En esta película lo que vemos es alguien que también recorre la vida, la noche, los hombres, las mujeres, la sofisticación de Roma, pero en este caso lo que tenemos es alguien bastante mayor, es alguien, digamos, que vuelve, no va, en el caso del personaje de Marcello Mastroianni, parece que inicia, lo lleva ya desde hace un tiempo, pero está todavía, digamos, en la curva de ascenso y lo vemos justo cuando está alcanzando esa cúspide y a lo mejor corre el riesgo de empezar a caer. La Gran Belleza, lo que vemos es justo quizá lo contrario, el tramo final, el tramo de despedida. Alguien que ya ha transitado todo eso, alguien que ya ha vivido ese camino, alguien que ya ha recorrido esas noches y que comienza a darse cuenta de la trascendencia y del significado que le tiene que dar a todo lo que lleva encima, a todo lo que ha vivido. No sé exactamente si se puede plantear como un eco, pero a mí me parece que por lo menos sí que hay unas resonancias de la Dolce Vita en La Gran Belleza. Me parece que es una película que además nos permite recorrer de nuevo esa Roma multifacetada, en la que tenemos fiestas, en la que tenemos representaciones artísticas, momentos íntimos y de recogimiento. Quizá en este caso sí que hay una visión que busca un poquito más la propia belleza de la ciudad, que nos invita a pasear por ella, mientras el personaje de Gianbardella va un poco mirando la ciudad, mirándose a sí mismo y mirando lo que tiene, lo que ha tenido y lo que sigue teniendo alrededor. Me parece que son de esas películas que nos presentan, ya digo, ese triple elemento, el entorno, el sujeto y, si acaso, la reflexión sobre qué es lo que se está viviendo. Y en el caso de la Dolce Vita, la reflexión es fácil sobre toda la fiesta, la vorágine. El emplazamiento no puede ser más precioso. La ciudad de Roma, incluso en sus momentos más turbios, más sórdidos o más sombríos, sigue manteniendo atractivo. Y si además el personaje lo lleva sobre sus hombros un actor como Marcello Mastroianni, el disfrute está asegurado, como espero que hayáis podido deleitaros con él en el visionado de esta película.